La ciudad amanecía como un animal perfumado, con sus avenidas brillando de un dorado que no pertenecía al sol, sino a los vidrios pulidos y a los trajes planchados. Desde el último piso del hotel donde los ricos se casan, el mundo parecía una maqueta autos minúsculos, personas que no eran personas, sino puntos que se movían obedeciendo un pulso invisible. Allí detrás de una puerta colchada, Isabel de la Torre dejaba que una maquillista dibujara serenidad sobre su rostro. Solo un poco, dijo. Que no se note que intenté estar más bonita que mi miedo. La maquillista sonrió con oficio. El miedo, en las bodas, es un tono de básense cubre sin prometer desaparecer. Sabra la mesa, una copa con agua y pétalos de lima, un estuche de perlas, un ramo de gardenias pálidas. El vestido pendía del biombo como una decisión ya tomada por otra. Isabel miró la tela y pensó que, si respiraba muy profundo, podría oír el murmullo de todos los vestidos que la habían traído hasta ahí, a los baratos de su infancia, los de entrevista de trabajo, los prestados para parecer más que hambre. La voz que narra, esta voz que tiende un hilo sobre el vacío, no juzga, solo acaricia la herida con palabras. Sépanlo, Isabel no se casaba por amor, se casaba por ausencia de miedo. Julián Ortega la esperaba en el salón contiguo, donde los espejos multiplicaban los arreglos florales hasta el vértigo. A él lo peinaba un silencio distinto. El silencio de quien está acostumbrado a que el mundo suene según su guión. Llevaba la mirada de los hombres que no piden favores, adquieren. Su reloj marcaba un tiempo sin domingo, y su corbata costaba lo que un mes de vida en el barrio donde el apellido de Isabel todavía quería recordar un orgullo. Una coordinadora golpeó 2 veces. Señorita, es hora de la sesión con el fotógrafo. Isabel se puso de pie. El vestido cayó sobre su cuerpo con obediencia de agua. Por un instante, la tela la abrazó mejor que cualquier promesa. Mientras bajaba por el ascensor privado hasta el salón de mármol, el mundo se curvó hacia el ritual. Un cuarteto ensayaba una melodía de película. Los invitados, perfumes de cítrico y maderas, hablaban de mercados, de viajes, de escuelas trilingües, como si nombraran países que ya no admiten turistas. En una esquina, una tía de Isabel lloraba sin ruido, como si temiera ofender con sus lágrimas a la porcelana. El padre de la novia no estaba, no por desamor, sino por ausencia más grave en un desaparecido de la economía, esos que no dejan cuerpo, sino deuda. Héctor de la Torre fue un comerciante correcto en tiempos incorrectos. Quiso crecer deprisa y confió en el socio equivocado. En este salón, el nombre de ese socio se pronunciaba con respeto Julián Ortega. Se conocieron así, el día en que la palabra embargo se volvió sabor en la boca. Isabel tocó puertas que no se abren. Tocó también la puerta de la oficina de Julián. Llevaba un blazer prestado, una carpeta con números que alguien le enseñó a pronunciar. Él la escuchó con esa cortesía que es una forma sofisticada de distancia. Al final le ofreció un empleo en una de sus fundaciones. Más tarde, una cena. Después, una conversación que giró como un vino pesado. Y un día, sin que nadie pudiera recordarlo como el día, la propuesta a matrimonio, no una propuesta, un contrato con promesa de cuidado. En el centro del salón, bajo lámparas que parecían racimos de sal, Julián tomó la mano de Isabel. Las gardenias soltaron un olor que a ella siempre le recordaría el hospital. Un juez con sonrisa de catálogo leyó palabras que siempre habían querido ser música ni unión, respeto, compañía. Isabel contestó sí con una voz recién fabricada. Y ese sí fue la llave de una casa donde cada objeto costaba lo que una infancia a la mesa de nogal. Las sábanas de hilo, los cuadros que miraban con esa altivez de quienes han visto mucha pared. La fiesta fue un espejo que multiplicaba decisiones ajenas and flashes, brindis, la alegría organizada que se anuncia por altavoz. Isabel bailó con su nueva suegra, con un primo, con la tía que lloraba. No había en su cuerpo zona para improvisar. Cuando Gabriel Ferrer, un invitado menos visible, traje oscuro sin logo, pasó junto a ella y dijo «Felicidades». Isabel sintió una gentileza sin precio en su voz. No supo por qué esa voz le recordó el patio de su casa antigua, el olor a limonero, la mano de su padre sobre su cabeza diciéndole «Un día vas a estar tranquila». No la miren con dureza, no.
mujer también se casa con una frase. La casa de los Ortega estaba en una colina limpia de ruidos. Desde la biblioteca, la ciudad era un rumor educado. Una criada joven, Mariela, le mostró a Isabel los cajones para sus vestidos, la sala de baño con mármol que parecía contener océanos petrificados. Le enseñó también la habitación aparte, donde el señor dormía a veces cuando el trabajo pedía no compartir sueño. ¿Siempre duerme separado?, preguntó. A veces, señora, cuando hay cierres, o apertura. La vida de los ricos es un calendario de metáforas. Esa primera noche, Julián la acompañó hasta la puerta del dormitorio con una copa sin beso. Mañana tenemos un almuerzo con directores. Voy a mandar un chofer por tu madre. Mi madre, Isabel, se detuvo. No vendrá. Dice que el corazón no le sube esas colinas. Julián asintió con una comprensión funcional. Le mandaremos un médico en que no le falte nada. Que no le falte nada, no había ternura en esa frase, pero una ternura administrada por gerencia. Isabel bebió un sorbo demasiado largo y respondió: Gracias, gracias. Es la palabra que las mujeres dicen cuando quieren decir, dame otra cosa. Julián la miró como se mira el arte, evaluando luz, dimensiones, inversión. Quiero que estés bien. Estoy, mintió con la sonrisa prolija que se aprende en recepciones. Cerró la puerta con un gesto cuidadoso, como si dentro durmiera la niña que todavía despertaba. Si oía discutir. La mañana siguiente trajo protocolos a un desayuno con frutas que parecían modelos de frutas, correos con invitaciones, el vestido correcto para el día correcto. Isabel descubrió que la mansión tenía una habitación luminosa con un piano mudo. Sus manos, que conocían la exactitud del teclado de un ordenador, tantearon las teclas, buscando una melodía que alguien hubiera dejado olvidada. La música no llegó. En cambio, llegó Gabriel en traje gris, carpeta en la mano, el tipo de hombre que en las fotos familiares siempre queda al borde. Perdona, dijo, la señora de compras me envió con estos documentos para tu firma. Son protocolos de prensa. Isabel tomó la carpeta. Al tocarla, percibió algo que no estaba escrito, a una torpeza delicada, una honestidad que no encontraba lugar en esa casa. Gracias, dijo. Y luego, sin saber por qué, agregó: ¿Tú trabajabas con mi padre? Gabriel la miró como quien ve abrirse una ventana que creía condenada. Sí, antes de. Se detuvo. La palabra ruina le colgó de la boca, antes de que cambiara todo. Isabel respiró por la nariz, un aire que de pronto sabía a metal. ¿Y por qué sigues aquí? Gabriel dudó. Sabía lo que dicen los hombres prudentes, que el trabajo es trabajo, que la vida nos obliga. En cambio, dijo lo que dicen los hombres, que ya no se soportan, porque todavía no pude irme. La frase cayó entre ellos como una moneda encontrada. No veo mucho. Poro is, suerte. Isabel firmó, sin leer. Al devolverle la carpeta, sus dedos rozaron los de él, y el contacto fue una verdad que ninguno pidió. Gabriel se retiró con pasos que querían aprender a no dejar huellas. El almuerzo con los directores fue una clase sobre cómo comer sin hambre. Al otro extremo de la mesa, un hombre con apellido de nunca había preguntó a Isabel por su vocación. Ella pensó en contestar sobre vivir sin miedo. Dijo: me interesan las fundaciones, la educación, la salud. Julián la observó con una aprobación que parecía premio. Por un momento, Isabel sintió que su vida podía ordenarse bajo esa mirada. Ser útil, ser elegante, ser una buena versión de lo que la necesitaban. Luego, como una sombra que recuerda su existencia, apareció el olor a limonero del patio de su infancia. La memoria no pregunta permiso para sentarse a la mesa. A la tarde, de vuelta en la biblioteca, Isabel abrió un cajón que no debía. Adentro, sobres con recortes de periódicos, despliegues sobre fusiones, demandas, nombres que en su casa se pronunciaron con rabia. Al final, un recorte con la foto de su padre y un titular de la Torre investigado por fraude contable. La nota hablaba de números que no cerraban, de socios que se apartaban por salud. El nombre de Julián aparecía como quien no aparece en fuentes cercanas. Isabel dejó el recorte donde estaba, pero algo de ella se quedó fuera del cajón, respirando distinto. Esa noche, Julián le trajo una copa al dormitorio. Te vi bien, dijo. Dicen que tienes intuición. Isabel pensó, tengo hambre de futuro. Dijo,
Aprendo rápido. Eso me gusta de ti. Si acerco apenas, no lo suficiente para calor. Mañana te llevo a la planta de empaques. Quiero que veas cómo funciona la empresa cuando no hay manteles. ¿Y cómo funciona? Como el resto del mundo por miedo y por salario. La sinceridad de los cínicos tiene una belleza rara. La planta de empaques era una catedral de ruido. Mujeres con coletas, hombres con cascos, una cinta que no descansaba, cajas bailando su coreografía sin error. Julián caminaba como un dueño que también es director de orquesta. Gabriel apareció de nuevo, esta vez con casco y chaleco. Saludó con un gesto de la cabeza. Julián lo presentó con aire neutro. Ferrer, ex socio menor de tu padre, ahora coordinador de logística. Isabel vio un destello en ex socio menor. El lenguaje, nunca lo olviden, es donde viven las jerarquías. Gabriel le mostró la sala de descanso, una máquina de café que pedía monedas. Le explicó procesos mientras evitaban mirarse. Cuando ella preguntó por los tiempos y los turnos, él habló de horas extras y manos cansadas. Ella pensó en sus propias manos, aprendiendo a parecer finas. ¿Estás bien?, preguntó Gabriel, bajando la voz, como si el ruido pudiera oírlos. Estoy aprendiendo a ser la mujer que compré, respondió Isabel con una sonrisa que no llegó a los ojos. Gabriel guardó silencio. Había preguntas que todavía no podían hacerse en esa casa. Había respuestas que necesitaban oscuridad para nacer. Las tardes empezaron a tener una forma que no figuraba en el contrato. Ana Isabel bajaba a la planta para conocer, para estar cerca de la gente. Hablaba con Mariela, la mujer que planchaba más rápido que los chismes. Hablaba con un viejo operador que llamaba a la máquina por su nombre. Y, sin buscarlo, o buscándolo con la parte de ella que no acepta órdenes, hablaba con Gabriel. No eran conversaciones largas en 2 frases. Un dato, una complicidad muda bastaba. ¿Qué piensas cuando miras esa cinta?, preguntó un día, señalando el río de cajas. ¿Que nunca se detiene? Que es hermosa y cruel, dijo él. Hermosa porque da de comer a mucha gente. Cruel porque se come a los que la sostienen. Isabel sintió que esa definición era una biografía. El dinero, como esa cinta, tenía su propio canto de sirena. En casa llegaban vestidos sin que ella pidiera, flores sin que ella supiera quién las pagó, invitaciones como si la ciudad entera se hubiera prometido hacerla olvidar quién fue. En la mesa, cuando quedaban solos, Julián le preguntaba por su día. Le contaba con precisión quirúrgica uno de esos planes que hacen ricos a los ricos y útiles a los gobiernos. Había en su voz un brillo que no alcanzaba para calentarla. ¿Te arrepientes?, preguntó una noche. Isabel pensó en su madre, en el patio, en la cama nueva que ya no crujía, en la palabra embargo convertida en pesadilla vieja. Pensó en Gabriel, en sus dedos con pequeñas cicatrices en como, dichia, todavía no pude irme como el que confiesa una lealtad. No, dijo Ann solo, estoy aprendiendo la gramática de esta casa. ¿Y qué dice esa gramática? Que todo tiene precio. Todo, confirmó él con satisfacción. Un domingo, Isabel visitó a su madre. La señora de la Torre vivía ahora en un departamento de alquiler que olía a jabón de pan y sopa de pollo. El televisor hablaba solo. La ventana daba a una calle con árboles tímidos. «Te vis bonita», dijo la madre, ajustándose el cardigan. «Bonita y cansada. ¿Es el vestido?», mintió Isabel al piso. Hablaron de dolores que en los pobres se nombran con pudor. Cuando Isabel dijo Julián te manda un médico, la madre negó con suavidad. No quiero deberle salud a un hombre que nos debe vida. Isabel tragó despacio. No venía a discutir teología del rencor. Quiso contarle que había un hombre en la planta que hablaba como los de antes, que tenía manos de verdad, que la miraba como si la hubiera visto antes de este vestido. No lo hizo Ann, en cambio, preguntó por una caja vieja. ¿El álbum?, dijo la madre. Lo tiré no por olvido, por higiene. Isabel se permitió una sonrisa triste. La memoria también guarda polvo. Al salir, el barrio olía a tortillas y humedad. Por un segundo, Isabel se detuvo frente a una tienda donde una niña probaba zapatos de charol. La madre le apretaba la mano, como si la felicidad se escapara por los dedos si uno los afloja. Amar es apretar la mano de alguien mientras aprende a caminar,
pensó. Luego subió al auto con chofer y en el cristal vio un reflejo que todavía no era el suyo. De regreso en la mansión, encontró a Julian en la biblioteca, revisando un expediente. La luz le dibujaba un cansancio caro. «Tu madre», dijo él. «¿Está bien? ¿Está? Me alegra». Hubo un silencio que pidió otra cosa. Isabel se acercó al piano mudo, acarició una tecla. Sonó un sonido breve, tímido, como si una nota hubiera vivido demasiado tiempo escondida. «¿Qué pasaría si nada de esto fuera nuestro?», preguntó. «Sin girarse, no entiendo. Si mañana se acabaran los contratos, las empresas, los relojes, ¿quién serías?». Julián tardó en responder. Las preguntas que cuestan dinero siempre llegan con retraso. Sería él mismo. El que sabe ganar cuando otros no saben perder. Isabel sintió frío. Recordó el recorte de periódico, el titular con su padre. Pensó por primera vez una frase que, como una puerta, no se podía abrir solo desde dentro. «Me casé con el hombre que hundió mi casa para construir la suya». No la dijo la dejó dormir donde duermen las verdades que todavía no tienen espalda. Al subir las escaleras, el vestido se hizo más pesado. En el relano, Gabriel apareció con una caja de archivos. «Perdón», dijo, apartándose. «No quería». «¿Qué hay ahí?», preguntó ella, señalando la caja. «Papeles antiguos y liquidaciones». Su voz se volvió más baja. «Nombres que usted conoce». La noche tenía gusto a pregunta. Isabel sintió que la casa respiraba. A veces las mansiones también esperan la confesión de sus habitantes. «Y si los leo», dijo ella. «Entonces va a ver», respondió él, «que el lujo también escribe con tinta invisible». De eso trata este primer viaje, de la promesa como llave y del contrato como espejo. Isabel cree que compra seguridad. Julián cree que compra compañía. El dinero, paciente, observa a los dos practicar su papel con convicción de debut. En la planta, donde el mundo no se maquilla, un hombre guarda en una caja la parte de la historia que falta. En la casa, donde las flores no se marchitan, una mujer aprende a tocar una tecla que no suena. La ilusión del control es la música de fondo. Y todos bailan hasta que alguien apaga la luz. La mansión amanecía antes que el sol. Un sistema de luces automáticas se encendía a las 6, lavando de oro los pasillos antes de que alguien respirara en ellos. En esa penumbra organizada, Isabel aprendía la coreografía invisible de su nueva vida, cuándo sonreír, cuándo agradecer, cuándo desaparecer para que la casa siguiera respirando sin sobresaltos. Los días tenían la consistencia del mármol en fríos, perfectos, inalterables. Despertaba sola, siempre sola. La cama era grande y el silencio, disciplinado. Desde la ventana, la ciudad parecía un recuerdo antiguo, un lugar que había dejado de pertenecerle. La rutina era una partitura escrita por otros en desayuno con frutas cortadas en geometría exacta, una bandeja de plata que brillaba como si supiera algo de ella que ella misma ignoraba, un recorrido por los jardines, donde las flores crecían sin tierra, y las visitas a la planta empresarial, donde la riqueza tenía olor a metal y perfume caro. Isabel se movía entre ese mundo como un fantasma elegante. Todos la saludaban con respeto. Nadie la miraba de verdad. Era la señora de Ortega, una entidad sin historia personal. Ni siquiera su sombra tenía apellido propio. A veces, al pasar por el espejo del vestíbulo, se detenía un segundo más, no por vanidad, sino para confirmar que aún estaba allí. Su reflejo no mentía, pero tampoco la reconocía. Una vez, mientras una criada alisaba o distraía las flores, pensó en ser amada, por lo que representas es otra forma de estar sola en Julián. La trataba con la cortesía precisa de un contrato cumplido. Desayunaban juntos apenas 2 veces por semana. En esas ocasiones él le hablaba de cifras, de proyectos, de movimientos bursátiles con la serenidad de quien conversa sobre el clima. Ella asentía, como quien escucha una lengua extranjera. A veces se le preguntaba, ¿estás cómoda aquí? Y ella respondía, sí, muy. Pero la palabra cómoda era una jaula forrada de seda. A Julián le gustaba creer que la felicidad era un asunto logístico, que bastaba con proveer lo necesario, con eliminar el azar. Su amor era una ecuación resuelta. El suyo, un amor administrativo.
Una tarde de domingo, él llegó con un regalo, una gargantilla de oro blanco y zafiros. Isabel la miró brillar en su estuche. Era hermosa, pero tenía el peso de una deuda. «Te queda bien», dijo él, colocándola con cuidado sobre su cuello. El metal estaba frío, y por un instante sintió que le faltaba aire. «Gracias», respondió, otra vez con la voz correcta. Después, él se retiró al despacho, dejando en el aire el perfume del éxito. Ella se quedó frente al espejo, tocando el zafiro con la yema de los dedos. En el reflejo, el collar parecía un grillete de lujo. Aquella noche, escribió en su cuaderno, el único objeto que seguía siendo solo suyo. El dinero no compra amor. Lo alquila, lo viste, lo maquilla, y cuando la función termina, te devuelve desnuda al silencio. El tiempo dentro de la mansión se medía por los sonidos de otro San. El aspirador al amanecer, la puerta del garage que abría el mundo a Julián, el tintineo del cubierto contra la porcelana al servir el té de la tarde. Isabel aprendió a amar esos sonidos como quien se aferra a una prueba de vida. Cuando el silencio era total, sentía que el aire se espesaba. Había noches en las que subía hasta el jardín superior, solo para oír el viento contra las fuentes. Allí, descalza, dejaba que la piedra fría le recordara que el cuerpo seguía teniendo peso. Un mediodía, mientras hojeaba sin atención un libro en la biblioteca, escuchó el ruido de pasos firmes. Era Gabriel Ferrer. Llevaba una carpeta bajo el brazo y un gesto de prisa controlada. El uniforme sencillo contrastaba con los trajes impecables que desfilaban habitualmente por los corredores. «Perdón, señora», dijo. «No sabía que estaba aquí». «No molestas», respondió ella. «La biblioteca no es mía, es de los libros». Él sonrió, apenas no estaba acostumbrado a bromas en esa casa. La miró un instante más de lo permitido, como si buscara confirmar que la mujer frente a él no era del todo de ese mundo. Dejó la carpeta sobre la mesa, junto a una taza de café olvidada. Isabel notó el temblor sutil en sus manos, el modo en que apretaba los documentos como si contuvieran una verdad que no debía soltar. «¿Eres nuevo, Brigham?» Oh, no. «Estoy desde antes de la adquisición de la empresa», dijo ella, sin mirar los papeles. «Entonces conociste a mi padre». Gabriel levantó la vista, sorprendido. Sus ojos, hasta entonces serenos, se tensaron. «Sí, lo conocí. ¿Y era buen hombre?» «Demasiado en los negocios. Eso es peligroso». Esa frase se clavó como una aguja dulce. Isabel cerró el libro sin terminar de leerlo. Por primera vez, sintió que una conversación la dejaba temblando. Cuando Gabriel salió, el aire olía distinto. Había dejado un leve rastro de café y melancolía. Isabel se llevó los dedos al cuello. El zafiro seguía allí, pero su brillo parecía más pesado. Las semanas siguientes fueron un desfile de gestos repetidos en recepciones, reuniones, cenas, con gente que la trataba como un emblema de prestigio. En cada evento, Isabel jugaba su papel con precisión en la sonrisa justa, el comentario educado, el vestido que sabía brillar sin eclipsar. Pero debajo de cada conversación había una corriente muda que la empujaba hacia otro lugar. Cada vez que Gabriel aparecía en una reunión o cruzaba un pasillo, el aire se espesaba. Él la saludaba con un leve movimiento de cabeza, y ella respondía con una mirada fugaz. Esa brevedad los protegía, y también los quemaba. Una tarde, en la planta, mientras Julián discutía con directores, Isabel bajó al sector de empaques. El ruido era ensordecedor, pero allí se sentía viva. Las manos de los trabajadores, el ritmo del metal, la fuerza de lo humano sin maquillaje. Gabriel estaba allí, revisando una cinta averiada. Al verla, se quitó los guantes y se acercó. «No pensé que volverías», dijo. «Yo tampoco», respondió ella. Se quedaron en silencio, rodeados por el rugido de las máquinas. Por primera vez, Isabel notó que sus respiraciones coincidían, como si el cuerpo tuviera memoria propia. Él le ofreció un café. Salieron al patio trasero, donde el ruido se transformaba en eco. El cielo tenía ese tono de gris que siempre precede a la lluvia. Tomaron el café sin azúcar, compartiendo una taza de papel que pasaban de una mano a otra. No hablaron de Julián ni de negocios.
ni deu pasar. Solo miraron el horizonte con una calma que parecía prohibida. Cuando una gota de lluvia cayó sobre el dorso de la mano de Isabel, Gabriel la cubrió sin pensar. El contacto fue leve casi en 80, pero el mundo cambió de eje. El corazón de ella dio un salto que no quiso admitir. No deberíamos, murmuró. Lo sean, pero ninguno retiró la mano. Esa noche, de regreso a la mansión, Isabel se despierta varias veces. No hay pesadillas, solo recuerdos nuevos intentando nacer. El toque de Gabriel aún estaba en su piel, como una promesa que se niega. Se levanta, va hasta la ventana. La ciudad brilla a lejos, y el reflejo en el vidrio le devuelve su propia sombra. Por un instante, siente compasión por la mujer allí reflejada, tan bonita, tan rica, tan presa. De repente, la puerta del cuarto se abre despacio. Julián, con el rostro cansado, entra en silencio. No podía dormir, dice él. Ella se vuelve, y algo en su mirada la desarma por detrás de la rigidez. Hay soledad. Él se aproxima, extiende la mano, toca su rostro con cuidado. Es un gesto simple, pero Isabel siente miedo, no del toque, del que representa. Julien la besa, no hay pasión, solo ensayo. Un gesto aprendido por hábito. El cuerpo de ella responde por educación, no por deseo. Después, él se acuesta a su lado, cierra los ojos y se duerme rápido, como quien cumple un deber. Isabel queda inmóvil, mirando el techo. Su mente está en otro lugar, en un patio industrial donde el olor del café era real, no ritual. Escribe en la oscuridad. En su mente, entre el lujo y el toque, el cuerpo siempre elige lo que lo hace recordar que está vivo al día siguiente. Durante el desayuno, Julián comenta sin mirar: Gabriel Ferrer está pidiendo transferencia. Isabel congela la cuchara en el aire. ¿Por qué? Dice que quiere volver a la provincia. Está cansado, repite ella, sin esconder la amargura. Julián la observa. ¿Lo conoces mucho? No, apenas lo suficiente para saber que trabaja bien. Él sonríe, pero el sonrisa es corta, de quien registra algo. Entonces quizá lo retenga en gente así. No sobra. Ella baja la mirada al café, la cuchara gira sola, despacio, como el pensamiento que no quiere confesarse. La lluvia volvió aquella semana, no como una tempestad, sino como una memoria fina, persistente, sin prisa por irse. Isabel la oía caer sobre el vidrio de la terraza, transformando el jardín en una pintura sin sonido. Entre el perfume húmedo de las flores y el rumor distante de la ciudad, empezó a entender el verdadero significado de la soledad. No era la ausencia de compañía, era la presencia constante de algo que nunca la miraba de vuelta. Las horas pasaban como una cinta que gira sin pausa. Por la mañana, cartas de caridad y convites. Por la tarde, reportes y visitas protocolares. Por la noche, cenas donde la gente hablaba en códigos de poder y el riso parecía ensayado. Julián la observaba con admiración silenciosa. En público, ella era perfecta. Hablaba poco, sonreía en el tiempo exacto, y su mirada sabía obedecer la coreografía social. Pero dentro de él había inquietud. En cuanto más bella y compuesta se mostraba, más distante parecía estar, como una pintura valiosa que, aún colgada en su pared, jamás le pertenecía. En un evento beneficente, Isabel sintió que su cuerpo se ausentaba. Las voces alrededor se disolvían en un zumbido de copas y cubiertos. Fue cuando su mirada encontró, al otro lado del salón, algo improbable: Gabriel Ferrer, de traje oscuro, conversando con un gerente, desplazado, sin etiqueta, como una sombra que insiste en no ajustarse. El choque fue casi físico. Ella sintió el aire escapar y el vaso temblar en su mano. No se saludaron, pero el instante fue suficiente: un vistazo largo, breve y prohibido, como tatuaje secreto del cuerpo. Más tarde, cuando el evento terminó y Julián discutía detalles con los directores, Isabel salió discretamente al terraza para respirar. El aire de la noche olía a lluvia antigua. La voz de Gabriel surgió detrás de ella. No sabía que venías a estos lugares, y yo no sabía que tú seguías viniendo. Gabriel sonrió, cansado. A veces uno vuelve donde juró no volver. El silencio entre ellos era denso, como si contuviera una verdad prestes a ser dicha.
Las luces de la ciudad se reflejaban en sus ojos. Por un momento, la distancia pareció delgada como un suspiro. ¿Por qué sigues aquí?, preguntó ella, casi sin voz. No lo sé, tal vez porque alguien tenía que recordarte quién eras antes de todo esto. Sus palabras flotaron como una nota que el viento no borra. El dio un paso. Ella reculó, no por miedo, sino por temor a lo que vendría después. Gabriel, no sigas, dijo con firmeza trémula. No quiero perderme. Entonces, déjame encontrarte, respondió el Han la frase. La atravesó como una cuchilla, no hubo beso ni toque. Pero en ese instante todo dentro de ella se partió. Anne, la compostura, la culpa, el papel, volvió al interior con el corazón acelerado, el rostro calmo. En el espejo del baño lavó las manos varias veces, como quien intenta borrar una marca que el cuerpo insiste en guardar. Y por primera vez desde que se casó, lloró no de tristeza, sino de reconocimiento. Cuando la piel recuerda antes que la mente, el alma ya ha decidido. Anne, al día siguiente, despertó temprano. La casa salió descalza hasta el jardín, donde el rocío cubría las hojas como pequeñas verdades invisibles. El sol aún no nacía. A cada paso, el suelo frío le devolvía la sensación que hacía tiempo había olvidado Anne, la de estar viva. Entre las rosas cultivadas por jardineros pagos, descubrió una flor salvaje, nacida entre piedras, frágil y fuera de lugar. Se agachó y la tocó con cuidado. Pequeña, imperfecta, Riel sonrió sola. Julián apareció en la baranda, con bata y café. ¿Qué haces tan temprano? Miro algo que creció sin permiso, respondió ella. Entonces hay que cortarlo antes de que arruine el jardín. Isabel lo miró largo tiempo. A veces, lo que crece sin permiso es lo único que vale la pena mirar. Él no respondió y entró. Ella se quedó observando la flor. Sabía que el jardinero la arrancaría en pocas horas, pero también comprendía que había algo eterno en ese gesto de resistencia. Quizá yo también soy eso, una flor que nadie plantó. Durante los días siguientes intentó mantener distancia. Hizo lo posible por no cruzarse con Gabriel en los pasillos, por no estar presente en las visitas a la planta. Pero el destino, o algo más obstinado, parecía divertirse a su costa. Cada reunión, cada evento, cada entrega de reportes los volvía a poner frente a frente. El mirar de él había cambiado. Anne ya no era el del empleado discreto, sino el de quien carga una verdad incómoda, el amor que nace en el lugar equivocado. El hombre que ve a una mujer prisionera y no sabe si liberarla o huir. Un día la llamó al despacho de la fundación para discutir una donación. La sala estaba vacía y la lluvia tamborileaba en los vidrios. Ella fingió leer documentos. Me dijeron que piensas irte, dijo sin levantar la vista. ¿Sí? ¿Por qué ahora? Porque quedarme sería mentirte a ti y a mí. Anne levantó la mirada. Sus ojos estaban serenos pero húmedos, como si dijeran adiós antes de la boca. No quiero perderte, murmuró. Ya me perdiste el día que dijiste sí en esa iglesia. Isabel se levantó. La distancia entre ambos era un campo minado de silencios. Dio un paso. El retrocedió. Entonces entendieron que ya estaban dentro de algo que ninguna decisión podría desatar. Ella acercó el rostro. No lo besó, pero el aire entre ellos era tan denso que cualquier palabra sería una profanación. Gabriel susurró, si nos ven, nos matan. Entonces que sea con los ojos abiertos, respondió el ano. La lluvia aumentó, escondiendo el sonido de los corazones. Al final de la tarde, Isabel volvió antes que Julián y se acostó en el sofá de la biblioteca, cerrando los ojos. Sentía el cuerpo ligero y culpable, como quien vuelve de un sueño peligroso. Cuando Julián llegó, la encontró dormida y la observó en silencio, como quien mira un enigma que nunca resolverá. Más tarde, durante la cena, comentó: estás diferente. ¿Diferente? ¿Cómo? Como si volvieras de algún lugar que yo no conozco. Isabel rió bajito. Tal vez volví de mí misma. Él la miró con atención. No me gusta cuando hablas así. ¿Cómo? Como si fueras otra. Ella desvió la mirada. Sabía que, de cierto modo, ya lo era. Hay algo que no entiendo, Isabel.
Tienes todo, ¿qué más buscas? A veces tenerlo todo es la forma más elegante de no tener nada. El garfo se detuvo en el aire. La respuesta lo irritó y lo fascinó a la vez. Julián no estaba acostumbrado a perder el control, y ella acababa de hacérselo perder con una frase en voz mansa. Más tarde, cuando salió para atender una llamada, Isabel abrió el piano y tocó una melodía antigua que su padre acostumbraba a silbar los domingos. Los dedos le temblaban, pero la música salió dulce. El piano, silente meses, habló por fin. Cada nota pidió algo que aún no tenía nombre. Aquella noche fue al baño y se miró largo tiempo en el espejo. Había algo nuevo en su rostro. No una marca, sino una ausencia anla de la mujer que fingía no sentir. Pasó los dedos por el cuello, donde aún llevaba el collar de zafiros. Lo quitó y lo dejó sobre la pileta. El metal golpeó el mármol con un chasquido que sonó a libertad. Se arrodilló y lloró, no por arrepentimiento, sino por gratitud porque por fin se veía viva. Aún equivocada. A veces, lo prohibido no destruyen, despiertan los días siguientes, fueron una sucesión de encuentros evitados y silencios insoportables. Isabel y Gabriel ya no necesitaban hablar. El cuerpo hablaba por ellos en un desvío de mirada, un gesto contenido, un sonrisa de medio segundo. Todo era suficiente y al mismo tiempo nada bastaba. Cierta tarde recibió una nota en un sobre sin remitente "Nos vemos", donde empezó la lluvia en el corazón. Le paró un instante, supo de quién era y supo el riesgo que corría. Esa noche inventó una reunión de caridad y pidió al chofer que la dejara en el barrio antiguo. La lluvia fiel volvía. En el terraza del edificio donde se vieron por primera vez, Gabriel la esperaba bajo un paraguas negro. «Pensé que no vendrías», dijo. «¿Yo también?» «¿Por qué estás aquí, Isabel?» Ella respiró hondo. «Porque ya no puedo estar en otro sitio». El silencio lo cubrió todo. Él dejó el paraguas y la lluvia los empapó. No hubo urgencia, solo rendición. Sus labios se encontraron con la lentitud de quienes saben que, al tocar al otro, algo del mundo se parte. Luego apoyaron la frente una contra otra. «Esto no puede seguir. Entonces, no digas nada». Solo respiraron juntos, bajo la lluvia, sin promesas ni futuros. Solo un instante perfecto condenado a morir. Isabel volvió tarde. El vestido empapado, el cabello desordenado. En la mansión dormía. En el espejo de la entrada se vio y no se reconoció. Subió las escaleras descalza, en silencio. Al llegar al cuarto encontró a Julián despierto, sentado en una butaca, mirándola fijo. «¿Dónde estabas?» Ella se detuvo. El corazón latió con fuerza. «En la fundación, a reunión imprevista, bajo la lluvia», preguntó, sin ironía, con calma que asustan. Ella no respondió. Él se levantó y se acercó lentamente. La mirada de Julián no mostraba ira ni celos. Había algo distinto en la intuición de quien siente que está perdiendo una guerra que ni siquiera sabía que libraba. Se quedó a pocos centímetros. El perfume de ella se mezclaba con la lluvia. «No sé qué estás escondiendo», dijo, «pero espero que valga la pena». Giró y salió, dejando a Isabel inmóvil en medio del cuarto. El sonido de sus pasos se perdió en el corredor. Entonces comprendió que el amor y el miedo pueden habitar el mismo cuerpo. El dinero compra el silencio de todos, menos el de la culpa. Cerró la puerta despacio, apoyó la frente contra la madera fría y dejó que las lágrimas cayeran, no por las mentiras, sino por lo que ahora sería imposible deshacer. El enemigo que amaba la verdad, cuando llega, no golpea, se filtra. Primero es un murmullo, luego un temblor en el pecho y al final un silencio tan exacto que uno entiende que ya no hay regreso. Una mañana, Isabel recibió un sobre sin remitente. La caligrafía era antigua detrás del firme. La tinta, azul casi negra. Dentro, apenas una hoja doblada. No decía su nombre, pero hablaba de ella en algunos secretos. No se entierran con los muertos. Tu padre no cayó solo. Busca en los archivos de la Fundación Ortega, carpeta Ferrardí La Torre, año 2013. El corazón de Isabel se desacomodó en el pecho. Esa combinación de apellidos, el suyo, el de Gabriel,
Era un eco que nunca debió existir. Guardó el sobre entre las páginas de un libro e inventó una excusa para ir a la fundación esa misma tarde. En el despacho vacío, cuando el personal se había marchado, buscó los archivos con manos temblorosas. Allí estaba la carpeta. Dentro, contratos, correos, impresos, balances manipulados y, en una esquina, un documento con la firma de Julián Ortega. No necesitó leerlo completo. Bastaba el encabezado para que el mundo se desmoronara. El fondo solidario que supuestamente rescataba empresas familiares había comprado las deudas de su padre, para después destruirlo legalmente. Y entre los testigos del acuerdo figuraba Gabriel Ferrer. Al día siguiente, Isabel fue a la planta. Gabriel estaba solo, revisando una cinta averiada. La luz industrial cortaba el aire en láminas pálidas. «Necesito que me digas la verdad», dijo ella, firme. Él la miró, y algo en su rostro lo hizo bajar la vista antes de responder. «Depende de qué verdad quieras». Ella arrojó la carpeta sobre la mesa. Los papeles se esparcieron como pájaros muertos. «Esta», dijo Anne, «la que firmaste». Gabriel quedó inmóvil. Tardó unos segundos en tocar el papel. Cuando habló, la voz salió baja, cansada. «Tu padre era mi socio, lo sé. Y Julián nos ofreció una salida. Yo creí que era honesta. Firmé antes de entender lo que significaba. ¿Y después? Después ya era tarde. Tu padre me culpó y tenía razón. Yo intenté detenerlo, Isabel, lo juro, pero ella dio un paso atrás. Él se mató, Gabriel». El sonido de esa frase quedó suspendido en el aire. Ninguna máquina hizo ruido, ninguna alma se movió. Él cerró los ojos, como si el golpe lo atravesara ahora. «Nunca quise su muerte, pero la firmaste». «Sí, Annie, desde entonces vivo pagando por eso». Ella respiró hondo, intentando mantener el control. Las lágrimas vinieron de todos modos, discretas y teimosas. «Entonces dime», murmuró, «¿por qué te acercaste a mí? Porque quise entender que había en ti que él destruyó en mí. ¿Y lo entendiste?» «Sí, Ain, que me enamoré del enemigo». La frase cayó entre ellos como una sentencia antigua. Isabel sintió la garganta cerrarse. Parte de ella quería gritar, otra parte quería abrazarlo. «Vete», dijo, casi en susurro. «No puedo. Vete». Gabriel bajó la cabeza y salió. El sonido de sus pasos resonó como un adiós que aún no se acepta. Esa noche, Isabel regresó a la mansión. Julián la esperaba en la biblioteca, una copa de vino en la mano. «Te busqué», dijo. «Me dijeron que estuviste en la fundación». «Sí, algo interesante». Ella lo miró. Había estudiado su rostro durante meses, el gesto preciso, la serenidad que bordeaba el cinismo. Ahora, en ese silencio, todo le pareció evidente. «Encontré el contrato de mi padre». Julián dejó la copa sobre la mesa con cuidado. «Y también tu firma». Durante un instante, ninguno respiró. Luego él habló con una calma casi pedagógica. «Tu padre era un buen hombre, pero ingenuo. Apostó más de lo que tenía. Y tú te aseguraste de que lo perdiera todo. Negocios, Isabel. Él quiso jugar en mi mesa. No tenías derecho. El derecho lo da quien gana». Ella retrocedió un paso, horrorizada. «¿Y me compraste a mí también?» Él sonrió apenas. «Te ofrecí una vida digna. A cambio de silencio, a cambio de paz». Isabel sintió náusea. Cada palabra era una moneda que caía sobre su cuerpo. Se levantó. No hay paz en una casa construida sobre la muerte. Julián la observó con mezcla de orgullo y amenaza. «Ten cuidado, Isabel. El pasado no alimenta a nadie, pero envenena», dijo ella, y salió. Llovió toda la noche. Isabel caminó sin rumbo por la casa, descalza, en camisón, como un alma atrapada en un laberinto. Cada espejo devolvía un rostro que ya no era el suyo. En uno de ellos se detuvo. Vio el reflejo del collar, ese mismo que un día llamó presente, y lo arrancó con fuerza. El sonido del metal al caer al suelo fue seco, definitivo. Tomó el teléfono, marcó el número de Gabriel, pero no habló. Solo escuchó el silencio del otro lado. Sabía que él tampoco dormía. Se sentó en el suelo y escribió en el diario: «Amé al hombre que destruyó a mi padre y al hombre que lo ayudó a hacerlo. Ambos me dieron lo mismo a una jaula, una de oro, otra de culpa». Cuando amaneció,
Isabel todavía estaba despierta. Miró por la ventana y percibió que la flor salvaje que había nacido entre las piedras había desaparecido. El jardinero la había cortado, como Julián prometió. Así acaba todo lo que crece sin permiso Anne esa mañana. Antes de que el sol subiera, Isabel hizo una maleta pequeña. Colocó solo ropa sencilla, un cuaderno y una fotografía de su padre. Bajó las escaleras en silencio. Al llegar al portón, encontró a Julián esperándola, de pie, sereno. ¿A dónde vas?, preguntó él. A buscar lo que no se compra. No existe. Ella pasó por él sin responder. Cuando abrió el portón, él añadió, si sales, no vuelvas. Entonces no esperes mi regreso. El motor del coche se perdió en la distancia. Julián quedó solo, con la copa aún medio llena, y por primera vez el sonido del cristal le pareció el de una campana fúnebre. Isabel llegó al barrio antiguo, donde todo había comenzado. El olor a pan, el sonido lejano de niños, la sencillez sin disfraz. Alquiló un cuarto pequeño sobre una tienda de flores. Allí, por primera vez en años, durmió sin medicamentos. En el sueño, su padre sonreía no decía nada. Simplemente extendía la mano y señalaba el horizonte. Al despertar, Isabel comprendió el amor que siente por Gabriel no es destino, es penitencia. Tomó el cuaderno y escribió he amado 2 veces al enemigo. Una, por ignorancia. Otra, por necesidad de perdón. Anne puso el último punto y miró por la ventana. La lluvia había cesado. El mundo parecía por un segundo dispuesto a dejarla empezar de nuevo. El silencio no llega de golpe, se instala poco a poco, como una marea que aprende el contorno de la orilla antes de cubrirla por completo. En los primeros días, Isabel no supo qué hacer con tanto ruido dentro de sí. A la ciudad seguía hablando aunque ella ya no respondiera. Los mensajes, los correos, las invitaciones con membrete dorado, todos caían en un buzón que decidió no abrir. Apagó el teléfono. Cerró las redes donde su sonrisa aún vivía, esa sonrisa manufacturada que ahora le resultaba un disfraz. Durante horas se quedó sentada frente a la ventana del cuarto que alquilaba sobre la tienda de flores. Desde allí veía la rutina simple del barrio: una niña que iba al colegio con un pan envuelto en servilleta, el florista regando los jazmines, una anciana barriendo la vereda sin prisa. En ese mundo nadie la conocía, nadie esperaba nada de ella. Por primera vez en muchos años podía ser nadie. El primer silencio dolió. Era una abstinencia del lujo, del juicio, del reflejo constante. Pero al tercer día, ese vacío comenzó a transformarse en otra cosa, a una especie de espacio respirable, como si el alma finalmente encontrara oxígeno. Callar también es un idioma, escribió, y el cuerpo lo entiende mejor que la mente. Decidió vender todo lo que aún estaba a su nombre en las joyas, los trajes, los muebles que algún abogado insistía en enviarle. El dinero lo entregó en sobres cerrados a orfanatos, hospitales, refugios. Nadie supo de dónde provenían las donaciones. Ella tampoco quiso explicarlo. Una fortuna muda, la llamó el director de uno de los hogares, sin imaginar que la mujer que entregaba el sobre era la misma que llenó portadas de Sociedad. Isabel cambió de nombre. Ahora firmaba como Elena Ferrer, el apellido del hombre al que había amado y al que nunca volvería a ver. El acto de renombrarse no fue una fuga sino un bautismo. Cada sílaba era un paso lejos de la culpa. Cortó su cabello, se vistió con lino sencillo, caminó sin maquillaje. Descubrió la textura de su propio rostro al sol, sin filtros, sin luces dirigidas. Descubrió también que el hambre, cuando no se esconde, tiene sabor a verdad. Los días pasaban lentos, pero no vacíos. La tienda de flores necesitaba ayuda, y ella comenzó a trabajar allí. Primero unas horas, luego todos los días. Aprendió a reconocer los nombres de cada flor y a distinguir su temperamento. Las rosas eran vanidosas, las margaritas humildes, los lirios discretos. Cada una le hablaba a su manera, y en ese diálogo silencioso encontró una forma de rezar. A veces, en mitad del día, el pasado se filtraba como un olor conocido. Una mujer pasaba en un coche negro, una canción sonaba en la radio, y de pronto el corazón le recordaba quién había sido. El reflejo todavía dolía. Una tarde, al revisar las flores en el patio trasero,
Escuchó a dos clientes conversar frente al mostrador. ¿Te enteraste?, dijo uno. Ortega murió. ¿El empresario? Sí, en infarto o algo peor. Dicen que estaba solo. Isabel soltó las tijeras. Por un momento, el aire se volvió irrespirable. No sintió alivio, ni tristeza. Solo una calma gris, como cuando termina una tormenta demasiado larga. Esa noche encendió una vela, no para él, sino para cerrar el ciclo. Miró la llama hasta que los ojos se humedecieron. No hay redención en la muerte, escribió. Solo en los vivos que deciden callaran. Con el tiempo, comenzó a leer en la plaza a los niños del barrio. Les contaba historias que no hablaban de princesas, sino de personas que aprendían a empezar de nuevo. Los niños la llamaban Señora Elena, y ella aceptaba ese título con la ternura de quien por fin pertenece a algo que no exige nada a cambio. Los domingos caminaba hasta el mar, dejaba una flor blanca sobre el agua y se quedaba observando cómo se alejaba. Era su forma de rezar por cada vida que el dinero había devorado, su padre, Gabriel, Julián, ella misma. El mar no respondía, pero la escuchaba. Y ese silencio era suficiente. Una tarde, regresando del puerto, una joven periodista la detuvo. «Disculpe, usted no es Isabel de la...». Elena sonrió. «No. Te equivocas, soy florista». La chica insistió un instante, luego se disculpó y se fue. Elena respiró profundo. Había entendido algo en la redención. No era olvidar, sino poder ser confundida con otra vida. Los días siguieron su curso. Elena se volvió parte del paisaje en la mujer que abría la tienda temprano, la que regaba los geranios bajo la lluvia, la que leía en voz alta a los niños al caer la tarde. Ya no necesitaba contar su historia. Cada flor que colocaba en un florero era una palabra dicha sin sonido. Cada gesto amable era una restitución. El vacío, ese monstruo que antes la perseguía, se volvió un jardín donde todo crecía sin permiso. A veces, al cerrar la tienda, encendía una radio vieja. Las noticias hablaban de fusiones, de escándalos, de herencias. Todo eso le sonaba a un idioma que una vez habló y que ahora había olvidado por decisión propia. Miraba sus manos, ya no temblaban. El perfume de las flores se le pegaba a la piel, y en los silencios entre palabra y palabra comprendía lo que su padre intentó enseñarle, que la riqueza no está en poseer, sino en poder detenerse. Esa noche escribió su última frase en el cuaderno. Pagado todo lo que debía, incluso el derecho de volver a ser quien era. Ahora el silencio me pertenece uno. Luego apagó la luz, dejó la ventana abierta, y por primera vez el aire que entró no olía a culpa, sino a tierra recién mojada. La noticia llegó envuelta en papeles timbrados y palabras pulcras en reconversión urbana. El barrio costero, donde Elena, Isabel, encontró su silencio, sería mejorado por una alianza público-privada. La tienda de flores, la escuela comunitaria, el centro de salud y las casitas frente al mar debían ceder paso a una marina de lujo, hotel y boutiques. Detrás de las firmas, un nombre como sombra antigua en Fundación Ortega. El florista, don Eusebio, leyó en voz alta: «Tienen 2 meses para desocupar. Habrá compensaciones». Compensaciones en la palabra olía a llovizna dentro de la casa. Esa tarde la plaza se llenó de vecinos. Neidi gritaba: «Los pobres no gritan, preguntan». Una mujer levantó la mano: «¿A dónde iremos con nuestros hijos?». Un pescador de manos callosas dijo: «¿Quién nos protege?». Todos miraron a Elena sin saber por qué. Quizá porque, desde que llegó, había empezado a contar cuentos y a regar geranios como quien reza por todos. Quizá porque el silencio de algunos convoca más que los discursos en Elena. Tragó saliva. La palabra Ortega le golpeaba la boca del estómago. «Busquemos un abogado», dijo. «Revisemos los papeles». Don Eusebio negó con tristeza experimentada. «Los abogados comen del mismo plato». «Entonces haremos ruido», insistió ella, sorprendida de su propia voz, el tipo de ruido que no se compra. Esa noche Elena abrió la caja donde guardaba su cuaderno y una sola fotografía del pasado. Al fondo, como un hueso que la memoria no termina de tragar,
reposaban copias de 3 documentos en la ruta de compra de deudas que destruyó la empresa de su padre, el contrato de rescate firmado por Gabriel sin entender su filo, y un plan maestro de expansión costera que llevaba, en el pie de página, el sello de la Fundación Ortega. No los conservaba por rencor. Los conservaba porque, a veces, el perdón necesita pruebas para no convertirse en amnesia. Encendió una vela. Miró la llama hasta sentirse lenta. En el espejo pequeño del cuarto, la mujer que la observaba ya no pedía clemencia al reflejo. Era alguien que había aprendido el precio del silencio. Tomó el teléfono que casi nunca usaba. Marcó un número que aún guardaba de memoria. Camila, dijo cuando la voz de su vieja amiga contestó. Necesito que vengas, pero no como amiga, como periodista. Camila llegó al día siguiente con un cuaderno y un gesto que mezclaba alegría y temor. Elena, probó en voz baja. O debo decir, Elena, cortó ella. Y no me preguntes nada más, por ahora. Sobre la mesa de la trastienda puso los documentos como quien deposita a un niño sobre una cama limpia. Camila leyó en silencio. La tinta del pasado seguía fresca. ¿Sabes lo que significa volver?, preguntó, levantando la vista. Te van a devorar, otra vez. Si me quedo callada, devoran este barrio, respondió Elena. ¿Prefiero que me coman a mí, Ann? Se convocó una audiencia pública en el Teatro Municipal. Los representantes del proyecto llegaron con mapas brillantes y maquetas que parecían objetos de juguete caros. Hablaban de empleo, de turismo, de integración sostenible. Cada frase era una carpeta de PowerPoint perfumada. Elena estaba en la última fila, con su vestido de lino y las manos en los bolsillos para ocultar el temblor. Camila le apretó el antebrazo. Si te arrepientes, me lo dices. No me arrepiento, dijo Elena, y se la oyó verdadera. Cuando el moderador abrió el micrófono para comentarios de la comunidad, una fila de voces empujó a la maestra de la escuela, habló de libros. El pescador habló de mareas. Don Eusebio habló de flores que no sobrevivirían al pavimento. Los técnicos asentían con paciencia de protocolo, como quien oye un coro folclórico antes de firmar. Entonces, Elena caminó al frente. No dio nombre al principio. Su voz, al tomar el micrófono, fue baja pero firme. He vivido el tipo de progreso que se alimenta de silencios. He dormido en camas de 1000 hilos mientras alguien perdía el techo. He sido parte de una fundación que compró deudas para llamar rescate al despojo. Un rumor recorrió el teatro. Elena continuó. Traigo documentos. Esta reconversión es el eco de otra, de hace años. El mismo método, las mismas firmas. Aquí hay compras de terrenos por valores simbólicos a través de intermediarios, condicionadas por contratos de donación que, en realidad, son llaves de expulsión. Mostró la primera hoja ante la luz del proyector. El sello Ortega brilló como una bofetada. Mi padre perdió su empresa así, dijo, por fin con nombre, y yo perdí mi nombre por elegir el silencio. No vengo a limpiar nada. Vengo a decir que si aceptamos esto, no quedará lugar para respirar. Ni para leer en la plaza, ni para que los niños corran, ni para que el mar siga siendo mar. El moderador intentó interrumpir, señora, necesitamos su identificación. Elena sostuvo la mirada. Me llamé Isabel de la Torre, dijo, y el teatro se partió en dos. Un murmullo subió por las paredes como agua. Y sí, estuve del otro lado. No por maldad, por miedo. Hoy he venido a pagarlo. Hubo cámaras que giraron cómo giran las chaquetas del viento. Camila tiró la segunda cuerda. Mi equipo verificó los documentos. Hay rutas financieras que el municipio debe investigar. Pedimos una medida cautelar para frenar el proyecto mientras se revisa el expediente. El silencio que siguió fue pesado como una puerta de hierro. Los representantes financieros sonrieron sin dientes. Te van a destrozar, susurró Camila al devolverle el micrófono. Que me destrocen, dijo Elena, pero que no destrocen la plaza. Esa noche, las redes sociales vibraron como panales encendidos. El nombre de Isabel de la Torre reapareció con voracidad de fiera vieja a la mujer que traicionó y ahora acusa. La ex esposa de Ortega denuncia maniobra, redención o circo. El teléfono de la tienda no paró de sonar. Elena no contestó. Abrió, como siempre, a las 7. Puso los cubos con agua, ordenó los ramos,
Barrió la entrada. Una niña tocó el timbre y le pidió un jazmín para su madre. Elena se lo regaló. Los milagros empiezan así, con gestos que nadie televisa. A media mañana, un auto negro detuvo su sombra frente a la tienda. Bajó un hombre de traje con sonrisa afilada. Señora de la Torre, dijo, disfrutando cada sílaba. Vengo a notificarle una querella por difamación. Elena leyó el papel con calma. Tendrán que notificar a Elena Ferrer, corrigió en la otra. Ya no vive aquí. Firmó, guardó el documento debajo del mostrador y siguió atando un ramo de margaritas. Las manos no le temblaban. Por primera vez, la amenaza no olía a fin, sino a comienzo. En los días siguientes, llegaron voluntarios. Un abogado jubilado que sabía más de la ley de lo que la ley recita. Estudiantes con carteles, mujeres que nunca habían hablado en público y ahora aprendían a sostener el micrófono sin pedir permiso. Se creó una cooperativa en 48 horas en cada puesto de pescado. Cada kiosco, cada flor, aportó una mínima cuota para un fondo de defensa del barrio. El juzgado admitió la cautelar. Había indicios suficientes, la obra se detuvo. No era victoria, era respiro. Elena subió al escenario improvisado frente a la plaza. No llevaba maquillaje ni discurso. Yo no soy heroína, dijo. Yo soy alguien que llegó tarde a su propia verdad. Y hoy entendí que la redención no se pronuncia se comparte. Si me buscan, aquí estaré. Si me odian, aquí estaré. Si me olvidan, mejor. Pero este lugar, el mar, la escuela, la tienda, no se vende. La multitud, esa que a veces es tribunal, fue por un instante comunidad. Aplaudieron sin furia. Algunos lloraron. Camila guardó la cámara. No hace falta más, dijo Anne, ya se contó. Al anochecer, Elena regresó sola al muelle. El agua estaba tranquila. Sacó del bolsillo una pulsera vieja, la última reliquia de su vida anterior, y la dejó caer al mar, no como quien se desprende, sino como quien entrega una ofrenda. Que mi nombre sea sal, pensó, que se diluya y de sabor sin que nadie lo vea. Regresó a la tienda, apagó las luces. El barrio respiraba como después de un incendio controlado, todavía olor a negro. Pero ya semillas en el suelo. El sacrificio, comprendió. No había sido romper el anonimato, había sido elegir quedarse cuando la ola de ruido volvió, no para defenderse, sino para que otro pudiera dormir en paz. La marea subía en la distancia, y por primera vez, Elena sintió que el silencio, ese que había conquistado, ya no era un refugio personal, sino una casa abierta. El amor, cuando se mide con monedas, deja una deuda que ni la muerte cancela. La llamada llegó en mitad de la madrugada. El teléfono, dormido durante meses, sonó con una voz que todavía conocía su nombre antiguo. Señora de la Torre. Lo lamento. Julián Ortega fue encontrado muerto en su despacho en silencio. Solo el mar, respondiendo desde lejos. Elena, Isabel, se quedó de pie, mirando la oscuridad, sin sentir sorpresa ni alivio. En esa pausa comprendió algo más brutal que la pérdida. La libertad no siempre llega viva. La voz siguió explicando un posible suicidio, investigación abierta, herencia inmediata. Le pedían firmar papeles, representar la sucesión. Ella colgó sin prometer nada. El amanecer la encontró en la orilla. Las olas llegaban lentas, como si trajeran de regreso lo que el tiempo había querido ocultar. Por primera vez en años, rezó por ella no por perdón, sino por comprensión. Una semana después, viajó a la ciudad. El edificio Ortega, con sus vidrios espejados, seguía en pie como una ironía. Adentro, todo olía a desinfectante y poder detenido. Los abogados la recibieron con flores y miedo. Usted es la heredera universal, dijo uno, entregándole una carpeta gruesa. Empresas, inmuebles, cuentas. Ortega no tenía hijos ni parientes directos. Elena hojeó los documentos. Cada cifra era un eco de ruinas ajenas. Le temblaban los dedos, no por codicia, sino por asco. No quiero esto, dijo. Debe aceptarlo. Legalmente, no hay renuncia inmediata. Puede donar, si lo desea, pero primero. La palabra primero le sonó como condena. Al salir del despacho, la ciudad le pareció más gris que nunca. El tráfico, los anuncios luminosos,
los edificios con su brillo arrogante, todo, le devolvía una versión vieja de sí misma, esa mujer que confundió abundancia con salvación. Entró en la mansión Ortega una última vez. Las persianas cerradas, el polvo sobre los marcos dorados, el eco de un piano que nadie tocaba. Subió las escaleras con pasos lentos, tocando las paredes como si buscara comprobar que aún eran sólidas. El dormitorio seguía igual, en el perfume caro sobre la mesa, los gemelos de plata, los papeles del día anterior aún sobre el escritorio. Encendió una lámpara. El retrato de su boda la observó desde la penumbra. En esa imagen estaban todos sus errores: el miedo, la obediencia, la esperanza mal colocada. Abrió el cajón donde Julián guardaba su reloj favorito. Debajo, encontró una carta sin firmar. Si alguna vez lees esto, será porque me venció la marea. No fui capaz de amar como tú pedías. Tampoco supe pedir perdón como merecías. El dinero me construyó un muro y me quedé dentro. Perdóname si ahora te dejo las llaves. Ana Isabel se sentó en el borde de la cama. Las lágrimas no llegaron. Solo una frase seca, clavada entre las costillas. Creí que el amor era redención, era deuda. Esa noche durmió allí en silencio, no como viuda, sino como guardiana de un fantasma que por fin aceptaba su derrota. Al amanecer, decidió que la única herencia que aceptaría sería la de la reparación. Reunió a los abogados, exigió inventarios, liquidó cuentas. Con cada venta, con cada firma, algo dentro de ella se aligeraba. El primer cheque fue para el hospital público donde había nacido. El segundo, para las familias desplazadas por los proyectos de Ortega. El tercero, para los hijos de los trabajadores muertos en los accidentes que nunca salieron en la prensa. El dinero corría como un río liberado. Los abogados intentaron detenerla. Señora, está entregando fortunas. No son mías, respondía. Solo estaban guardadas conmigo. Creó un fondo anónimo, sin nombres ni estatuas. Lo llamó Fundación Héctor, por su padre. En los documentos de constitución, escribió una sola línea para devolver lo que nunca debió ser tomado. A la prensa la buscó con hambre. Ninguna entrevista, ningún rostro, solo silencios que, poco a poco, se volvían rumor de algo distinto, justicia sin firma. Cuando todo estuvo hecho, regresó al mar. Era un atardecer sin drama, con gaviotas y niños jugando cerca del muelle. Elena se sentó en la arena y dejó que el viento le desordenara el cabello. El pasado se había vuelto liviano, casi transparente. Cerró los ojos. Escuchó el sonido del agua y por un instante creyó oír la voz de su padre. No le decía nada. Solo estaba allí, respirando con ella. El amor no era redención, pensó, pero fue el único camino hacia el perdón. Al caer la noche, escribió su última carta. No para Julian, ni para Gabriel, ni para nadie que aún respirara. Era para la mujer que había sido. No eras mala, eras ciega. Quisiste comprar un sueño y terminaste hipotecando el alma, pero aprendiste a perder. Y eso, aunque nadie lo aplauda, también es una forma de amar. Dejó la carta dentro de una botella vacía y la lanzó al mar. No para que alguien la encontrara, sino para que el océano, en su infinita memoria, la guardara entre los secretos que no dañan. La marea la arrastró, lenta, sin prisa. Elena la siguió con la mirada hasta que se perdió. Luego se levantó, sacudió la arena de sus manos y caminó de regreso. El mundo no la debía nada, y ella, por fin, tampoco le debía al mundo. El tiempo no cura, transforma. Con los años, el dolor se hace semilla, y si uno no lo pisa, florece en silencio. Habían pasado casi 3 inviernos desde la última vez que Isabel escuchó su nombre completo. En el pueblo la llamaban la señora Elena, la que sabía curar plantas enfermas y leer cuentos sin mirar el libro. Tenía una casa pequeña junto al mar, paredes encaladas y una mesa de madera donde cabía solo lo necesario en una jarra de agua. 3 libros, una vela. Cada mañana abría la ventana y dejaba entrar el aire. Ese era su lujo. No había guardaespaldas, ni joyas, ni autos. Solo el rumor de las olas, los niños corriendo a la escuela y el ladrido puntual del perro del vecino. A veces, cuando el viento venía del este, traía el olor de la fábrica vieja, la que había sobrevivido gracias a su denuncia.
Ese olor la hacía sonreír. Era el recuerdo tangible de una culpa que había aprendido a respirar. Detrás de la casa, Elena cultivó un jardín. No por belleza, sino por necesidad. Plantó lirios y menta, pero también espinas. Cada herida merece su flor. Decía a los niños que venían a ayudarla después de clase. Con el tiempo. El jardín se volvió un pequeño santuario. Las mujeres del barrio dejaban notas en las macetas, promesas, agradecimientos, despedidas. Ella las leía en voz baja y luego las quemaba al atardecer para que el viento se llevara los secretos. Una tarde, mientras cavaba, encontró un brote salvaje entre las piedras. Era idéntico a la flor que años atrás había crecido sin permiso en el jardín de Julián. La sostuvo entre los dedos y una sonrisa se le escapó sin permiso. La vida insiste, incluso donde la prohibieron, la replantó en el centro del huerto y la llamó Flor de la Culpa. Cada día la regaba con el agua que sobraba del café. Cada día crecía un poco más de tanto en tanto. Llegaban forasteros que la reconocían. Una periodista, un antiguo empleado, un abogado arrepentido, venían con respeto y curiosidad. Elena los escuchaba, ofrecía té y luego pedía, con una dulzura firme, no escribas nada. Déjalo aquí, conmigo, Annie. Y ellos obedecían. Había en su voz algo que recordaba a las confesiones dichas en templos. No necesitaba convencer. Su silencio bastaba. Una vez, una joven le preguntó si alguna vez volvió a enamorarse. Elena pensó en Gabriel, en el café compartido, en la lluvia que les había prometido eternidad por un minuto. Sí, respondió, pero fue un amor que decidió quedarse quieto para no hacer daño. La muchacha no entendió, pero sonrió igual. A veces la sabiduría suena a poesía que todavía no sabemos traducir. Un verano, un niño comenzó a visitarla cada tarde. Se llamaba Tomás y tenía la mirada inquieta. Su madre trabajaba en la fábrica. El padre, en el mar. Elena le enseñó a sembrar semillas y a escuchar el ruido de las conchas. ¿Por qué las flores no hacen ruido?, preguntó él un día. Porque su ruido es crecer, respondió ella. El niño pensó un rato y luego añadió, entonces, ¿tú también eres una flor? Elena rió, pero en el fondo sintió que era verdad. Porque crecer en silencio, después de tanto ruido, también era una forma de canto. Cada aniversario de la muerte de Julián, Elena iba al muelle, no por nostalgia, sino para medir su propio pulso. Arrojaba al agua 3 flores, una por su padre, una por Gabriel, una por el hombre que la había enseñado, sin querer, a elegir el bien cuando ya no servía de excusa. El mar se las llevaba y las devolvía deshechas. Así es el perdón, nunca permanece intacto. Una noche encontró en la orilla una botella vacía. No la reconoció al principio. Dentro había una hoja húmeda, ilegible. Solo alcanzó a leer una línea borrada. ¿Aprendiste a perder? Anne sonrió. No necesitaba más. Con el tiempo, la flor que había crecido entre piedras se multiplicó. El jardín se llenó de brotes nuevos, sin orden ni permiso. Elena no los cortó. Anne dejó que crecieran donde quisieran. Era su forma de decirle al mundo que el caos también puede ser fértil. Los niños del barrio comenzaron a llamarlo el Jardín de la Culpa, pero los adultos preferían otro nombre en el Jardín de la Gracia. Ambos eran ciertos. En la tierra, la culpa y la gracia usan las mismas raíces. Un día, mientras regaba, Elena se detuvo. El sol bajaba sobre el mar, dorando los tallos. Sintió el cuerpo ligero, casi transparente, y comprendió que ya no quedaba nada por pagar. Ni deuda, ni promesa, ni sombra. Soy lo que queda cuando el ruido se disuelve, pensó. Un hilo invisible entre lo que fui y lo que florece. Anne cerró los ojos y respiró. El aire olía a sal, a tierra y a paz. En el horizonte, el mar devolvía la última luz del día. Y por primera vez, Elena no necesitó recordar para sentirse viva. Le bastó estar. El final no siempre llega con despedidas. A veces es solo un espejo limpio y un rostro que al mirarse ya no necesita explicación. Era un mediodía claro, de esos que huelen a pan recién hecho y a conversación sin prisa. Elena caminaba entre los puestos del mercado escogiendo frutos, saludando por el nombre a los vendedores. El mar quedaba a unas calles,
pero el rumor de las olas llegaba igual, mezclado con las risas de los niños. Una mujer joven periodista cuisa la observaba desde la distancia. Tenía un recorte doblado en la mano Anne, una foto vieja, un rostro maquillado bajo luces de lujo. Se acercó con timidez. «Disculpe, ¿usted es Isabel de la Torre?» Elena sonrió sin sorpresa. «Lo fui. Entonces, es verdad. Usted sobrevivió a todo». Elena levantó una manzana, la miró contra la luz y respondió: «No se sobrevive a todo. Solo se aprende a vivir con lo que queda». La joven quiso preguntar más, pero algo en el tono de esa voz la detuvo. No era evasión, era paz. La misma paz que tienen los árboles que ya no temen al invierno. De regreso a casa, Elena pasó frente a una vitrina y vio su reflejo multiplicado. El cabello canoso, los ojos tranquilos, la piel marcada por soles antiguos. Por un instante, creyó ver detrás de su propio rostro otros tres: Anne Isabel, la mujer de los vestidos caros; Lía, la que se escondió entre nombres y silencios; Elena, la que aprendió a quedarse. Las tres se miraron sin reproche. Por primera vez, el espejo no mentía. «No soy las que fui», pensó, «pero todas viven en lo que florece cuando uno deja de defenderse». Cruzó la calle con paso lento, sabiendo que nadie la seguiría. Anne ya no era noticia. Y. Olivio. En el patio, la flor de la culpa seguía creciendo, ahora acompañada por dos hijas más pequeñas. Elena se agachó, quitó una hoja marchita y habló en voz baja. «Las tres florecen, como tres nombres, como tres vidas». El viento respondió con un murmullo de hojas. Abrió su cuaderno, el último, y escribió: «En el amor me dio heridas, el dinero me dio miedo, el silencio me dio voz, y de todo eso hice mi casa». Cerró el cuaderno y lo dejó sobre la mesa, abierto en la mitad, para que el aire lo terminara de leer. Cuando cae la tarde, la cámara, imaginaria, pero viva, se aleja del jardín. Elena, sentada frente al mar, se difumina en la luz dorada, y entonces su voz, la voz de Elena Valverde, llena el espacio. Suave, confesional, casi un rezo. No hay espejo más cruel que el que devuelve la verdad, pero tampoco hay perdón más puro que el que llega sin testigos. Todos amamos a alguien que nos destruye un poco, y todos destruimos a alguien creyendo que lo salvamos. Yo lo aprendí tarde, cuando el ruido se volvió eco, y el eco, plegaria. Ahora sé que los reflejos no mienten, solo devuelven lo que estás dispuesto a ver. El resto, el amor, la culpa, el silencio, vive donde la luz se quiebra. Y allí, en esa grieta, el alma empieza de nuevo. En el mar respira. El viento apaga la vela. Y la imagen final se queda en la flor que crece entre las piedras, bajo un cielo que ya no promete nada, porque todo lo prometido, al fin, se cumplió.